Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un paso para el alma. Esta ocasión nos toca la Parashá Vayislach. Hoy tomaremos el primer paso que dice: Jacob envió ángeles ante él hacia su hermano a la tierra de Seir, el campo de Edom. Nuevamente la Torá saca a relucir los nombres de lugares. Así que adentrémonos un poco en eso. Dice: nuevamente la tierra de Seir es un lugar montañoso donde vivía Esab. Dice textualmente: porque he venido a mi Señor a Seir. Y debemos notar algo: Jacob jamás fue realmente a Seir. Eso no es solo un error de texto. El Zohar menciona a Seir como un código espiritual. Seir era el dominio de Esab. Era el lugar de su fuerza, de su capa exterior. Esa era su energía dura. Ahora, Edom es el nombre del pueblo de Esab. Edom significa o simboliza la fuerza física, el juicio severo y el mundo material. Cuando la Torá menciona a Edom, nos está mencionando que es la fuerza y el origen que Jacob debe reparar aquí. No solo son los dos choques de hermanos, sino es un choque de fuerzas primordiales. Jacob representa la luz interna, la misericordia rectificada y la verdad. Esab representa la fuerza externa, la acción sin conciencia, el juicio sin corazón. El Midrash Rabbah nos dice que la Torá menciona a Seir y Edom para que veas que el conflicto sigue hasta el día de hoy. Entendiendo esto, volvamos a que Jacob manda ángeles. Pues dice Jacob: este es el campamento de Dios. ¿Y qué hay en el campamento de Dios? Pues eso, ángeles. Entonces, al enviar emisarios a Esab, no envió hombres, sino más bien envió seres celestiales. Y otra vez, ¿de dónde sacamos y aprendemos esto? Dice el Zohar en Parashá Vayislach: Rabbi Yehuda abrió y dijo: porque sus ángeles ordenarán para ti, para cuidarte en todos tus caminos. Esto está escrito en el Salmo 91, 11. Y el Zohar nos explica este versículo, diciendo que en ese momento en que la persona llega a este mundo, o sea, cuando la persona nace, inmediatamente se le presenta el ángel del mal instinto, que se encarga de acusar y pelear con la persona, tal como está escrito en Génesis 4:7, diciendo que el pecado aguarda a la puerta. Entonces, veámoslo por partes. Dice que desde que nace la persona, el mal instinto está esperándolo en la puerta. ¿Qué puerta? Hay una explicación que nos dice que cuando el bebé está en el vientre, hay un ángel que le está enseñando Torah. Pero cuando este bebé sale, se le olvida todo. Resulta que, dice la explicación, que la puerta donde aguarda el mal instinto es el momento en el que el bebé está naciendo. Esa es la puerta. Y al nacer el bebé, el mal instinto da un golpe al bebé. Y eso ocasiona que olvide todo lo enseñado dentro del vientre. ¿Pero por qué pasa esto? Tenemos siempre en mente que nada pasa o se mueve, que la hoja de un árbol no cae si no es con el permiso del Creador. Entonces, ¿esto nos quiere decir que el mal instinto trabaja para el Creador? Sí, así es. Dice el Zohar que acusa, pelea con el hombre y siempre quiere hacerlo pecar, ya que esta es la misión que el Creador le ha encomendado. Dice el rey David en el Salmo 51:6: mi pecado está siempre contra mí. Esto nos da a entender que siempre que está para pelear y hacernos pecar. Pero eso no le basta, sino que después de pelear y hacernos pecar, aún más sube y nos acusa. Aparte de peleonero chismoso. Entonces, resumiendo, el mal instinto trabaja para el Creador y su función es hacernos pecar y después acusarnos. Pero ¿por qué comportarse así el Creador con nosotros? Si desde el libro del Likutei Amarim
Está escrito que antes de que el alma baje, se le hace jurar que sea un sadik y no rasha. O sea que debería de ser bueno y no malo. ¿Y cómo podríamos ser buenos si no existe el mal instinto? En una parasha anterior decíamos que las almas bajaron para ganarse las cosas y no comer más el pan de la vergüenza. Así que ya vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Por qué el mal instinto trabaja para el Creador? Entonces, eso no es un ángel ni un ente separado del Creador. Este solo puede hacer o intentar hacer pecar a la persona con solo el permiso de nuestro Creador. Por eso decimos que si éste nos pone a prueba o nos pone una prueba, es porque nosotros podemos superarla, ya que el Creador no la permitiría si no estuviéramos capacitados para superarla. Así que solo debemos buscar la solución, no cerrarnos. Una muestra de todo esto es Job, pues este fue probado de manera muy drástica por el mal instinto para demostrarle al Creador que Job solo estaba con él porque le había prosperado y le había dado todo. Demostrarle al Creador que éste solo estaba con él porque lo había prosperado y le permitió él ponerle a prueba para demostrar que él estaba equivocado. Pero también le puso un límite. Hubo 2 etapas en ella. La primera, el Creador le dice al mal que todo lo de Job está en su mano. Le dice, pero no extiendas tu mano contra él. El mal toca todos sus bienes, sus hijos, sus rebaños, pero jamás toca a Job. Él queda físicamente intacto y él sigue adorando al Creador, sin pecar con sus labios. Pero fíjate, porque aquí está la respuesta que nos hacía dudar aún más, o pensar, o seguir pensando, de que el mal trabaja para el Creador. En la segunda prueba, el mal le pide permiso al Creador para tocar su hueso y su carne, y el Creador le responde, he aquí que está en tu mano, pero guarda su vida. Es decir, ahora puedes afligir su cuerpo, pero no matarlo. Entonces el mal hiere a Job con llagas desde la planta de sus pies hasta la coronilla, y el texto recalca que aún así Job no pecó con sus labios. Hay un libro llamado El Satán, de una autobiografía de nuestro gran oponente, el ego. Este libro está escrito por Yavi Yehuda Ber. Este libro nos lleva a un mundo donde el Satán nos explica cómo se comporta y sus maneras de actuar en nuestra persona, y esto no es como pensamos que el mal trabaja por separado del Creador. Este libro nos lleva a un mundo donde el Satán nos explica cómo se comporta en nuestra persona, y no es como pensamos que el mal trabaja por separado del Creador en esta era. Esto nos dice que es real y es muy poderoso. Ambos, o sea, el mal y la persona, están atrapadas en una lucha mortal. Y dice, lo peor es que yo voy ganando. Sigue el libro diciendo que a pesar de que nuestro enemigo, él está haciendo su trabajo y muy en el fondo te está apoyando para que puedas ganar al final. Su poder más grande es que nosotros no creemos en él ni en su existencia. Desde que pensamos que es nuestro oponente y no nuestro aliado, entonces ya estamos perdiendo la batalla. Pero también nos dice que eso no es bueno, puesto que ambos estamos estropeando el plan divino de Dios. Esto nos lleva a entender que en este momento, desde la perspectiva de Dios, nuestra obligación es vencerlo, no ser vencidos. Entonces, cuando somos vencidos por el mal, nos dice que Él está haciendo su trabajo y de muy buena manera. Pues Él está aquí para ponernos pruebas permitidas y que se supone estamos capacitados para vencerlas. Y eso lo llevaría a que nosotros traemos más luz a este mundo, hasta que finalmente este mundo se convierta en una luz completamente. Vamos un poco más y de vuelta. Ahora entendiendo esto un poco más, volvamos al Zohar. Este sigue diciendo que el mal instinto no se aparta de la persona desde que nace para siempre, o sea, hasta que éste muera, porque continúa diciendo que incluso en su vejez intenta distraerlo de su conexión con el Eterno para poder evitar que la persona se vaya de este mundo
con un sentido de arrepentimiento en su corazón. El Midrash dice que Jacob estaba rodeado de 2 legiones de ángeles, y el Zohar nos dice que el buen instinto acompaña al hombre desde que la persona viene a purificarse. Y él mismo pregunta, ¿cuándo viene una persona a purificarse? Dice que cuando la edad del varón es de 13 años y de la mujer es de 12, éste se compromete a cumplir los preceptos de la Torá y recibe desde lo alto un espíritu de fuerza. Y éste se une a los 2, uno a su derecha y uno a su izquierda, el buen instinto a su derecha y el mal instinto a su izquierda. Y estos se encuentran siempre con el hombre. Este viene a purificarse, y el mal instinto se somete ante él, y ante éste ejerce su dominio, y prevalece la derecha sobre la izquierda, y los 2 se unen para cuidar a la persona. Entonces todos los caminos que la persona recorre, tal como está escrito en el Salmo 91:11. Porque sus ángeles ordenarán para ti, para cuidarte en todos sus caminos. Ahora el Zohar nos explica este versículo con respecto a Jacob. Dice que el Santo bendito sea, dispuso para él campamentos de ángeles, encargados de cuidarlo, pero solo esto llegó porque Jacob llegó íntegro con las tribus supremas. Debido a que Jacob se salvó de Labán y éste se separó de él, entonces Jacob se unió a la Shejina para acompañarlo de modo permanente, y vinieron con la Shejina a campamentos de ángeles sagrados, y de estos ángeles Jacob envió a su hermano Esaú a la tierra de Seir, el campo de Edom. Pero bien, ¿cómo podemos lograr llegar íntegros como Jacob? Tenemos todo en contra. Desde que nacemos o desde antes de nacer se nos pide jurar ser buenos. Estudiamos Torah dentro del vientre, pero cuando salimos a este mundo se nos hace olvidar. Y el ángel del mal está con nosotros desde que nacemos. Y solo a la edad de 12 o 13 años, cuando decidimos aceptar el cumplimiento de los preceptos, solo entonces desciende el ángel del bien. Entonces llevamos 13 años de retraso o perdidos contra el ángel del mal, el diablo o el Satán, como quieras llamarlo. El problema no es ese, sino que nosotros, después de ese tiempo, seguimos pensando que el mal trabaja aparte o ni existe. Y de ninguna manera, como lo explica el Zohar, no podemos hacer que éste se doblegue al ángel del bien y sea un servidor para cuidarnos. Pero esto funciona así. Dice el libro del Satán que para servir a Dios debemos creer en Él. Pero para que nosotros podamos servir al mal, no es necesario que creamos en Él o que Él existe. Es contradictorio y difícil de entender. Entre más conozcamos y más estudiemos, más podremos entender y así podremos servir mejor al Creador. Pero para que nosotros podamos servir mejor al mal, es necesario no conocerlo. Porque la pregunta es, si tú sabes o conoces cómo es y cómo trabaja el mal instinto, el Satán o el ego, la pregunta es, ¿tú le servirías? Lógico que no, porque entre más sepamos cómo trabaja el mal instinto, menos le serviremos. Pero entonces, ¿cómo trabaja el mal instinto? Porque aquí es donde mucha gente está equivocada. El mal instinto, el Yetzer Hará, el Satán, no empuja a pecar directamente. Su verdadero trabajo es engañar, distorsionar y adormecer la conciencia y volver el pecado lógico, aceptable o hasta necesario. El Talmud, el Zohar y los Midrashim nos enseñan que el mal instinto tiene métodos muy específicos. Te voy a dar el mecanismo real que usa para que una persona peque. La primera es la distorsión de la realidad. Te hace ver lo malo como lo bueno. Te muestra un placer como si fuera una necesidad. Te muestra un pecado como si fuera no tan grave. Te muestra lo espiritual como algo lejano o aburrido. El error más común es pensar que el mal instinto busca que caigas de inmediato, pero desde ahí estamos equivocados. Primero te cambia la percepción para que tú mismo tomes la decisión equivocada. La segunda es una minimización, quitarte el peso al acto.
El mal instinto nos susurra: no pasa nada, solo esta vez. Dios entiende. Otros lo hacen peor. Así describe el Midrash Tanjuma. El mal instinto le dice al alma: es poco, es solo una prueba. Y después, lo poco se vuelve permanente. La tercera es la urgencia. Te obliga a actuar sin pensar. El Talmud dice que el Yetzer Hara trabaja igual que Amalek. Te acelera la mente para que decidas sin razón. La regla es muy simple. Cuando algo te empuja a hacerlo ya, sin reflexión, sin pausas, eso no viene del alma, viene de un impulso. La cuarta es la anestesia espiritual. Hacerte perder la sensibilidad. No te empuja a pecar primero. Primero te hace dejar la oración, dejar de cuidar el estudio, romper los hábitos de santidad. Y todo eso te lleva a perder una conexión. Porque sin la conexión la persona ya no siente gravedad en lo prohibido. Eso es la puerta real al pecado. La quinta es el cansancio emocional, agotarte para que cedas. El mal instinto trabaja como un abogado de cansancio. Ya estás harto. Tú te mereces esto. No tienes fuerzas para luchar. Relájate, no pasa nada. El Talmud nos dice que crea el mal instinto cargas para que el hombre ceda. Cuando éste ya está agotado, tu discernimiento se cae. El sexto punto es el aislamiento. Te separa de quienes te pueden corregir. Primero te convence de que no necesitas consejos. Nadie te entiende. La gente solamente te juzga. Y es mejor estar solo. Porque cuando estás solo, tu juicio se distorsiona. Así de simple. El Zohar dice que el mal instinto solo domina cuando la persona está aislada. Por eso la Torah misma dice: no confíes en ti mismo hasta tu último día. La séptima es la falsa moralidad. Nos hace creer que solo lo malo es lo justo. Esto es el nivel más peligroso. Explicado en Berajot, en el Talmud. El mal instinto nos dice: lo hago por justicia. Me estoy defendiendo. Yo tengo razón. Me lo deben. Así es como la gente buena hace cosas dañinas, creyendo que está haciendo lo correcto. El Zohar dice que la clipá se disfraza de misma. La octava es la desesperanza. Este es el golpe final. Después de caer, el mal instinto nos celebra. Te ataca otra vez para que no te levantes. Ya pecaste, ya estás sucio, ya no vales. Dios ya está decepcionado de ti. No tiene caso cambiar, no te van a perdonar. Esta es la trampa más grave. No es el pecado lo que destruye al hombre. Es la desesperación que viene después de esto. En resumen profundo, el mal instinto opera por una distorsión, una minimización, una urgencia, anestesia espiritual, cansancio emocional, aislamiento, falta de moralidad y una desesperanza. El mal instinto nunca actúa directo, siempre actúa en capas. Esto nos lleva a entender que el mal instinto solamente hace su trabajo. Él nos pone todas las trabas, pero al final de cuentas, quien decide el pecado somos nosotros mismos. Por eso Él simplemente se lava las manos. Porque si nosotros pecáramos o Él tomara la decisión de que nosotros pequemos, Él no podría subir y culparnos. Él solamente pone todos los pasos, nos guía, nos dice, nos lleva de la mano hasta el matadero, hasta un abismo, hasta una decisión. Pero a final de cuentas, la última decisión la tenemos nosotros. Ese es solamente su trabajo. Hacerlo todo bien, para que a final de cuentas cuando nosotros pecamos, así como Adán dice, la mujer que tú me diste, así nosotros decimos, es que me ganó el mal instinto, es que no lo pensé. Hasta aquí un paso para el alma.